Buenos días. Les doy la bienvenida a esta quinta clase teórica de Introducción a la Investigación Psicológica. Hoy vamos a continuar con el tratamiento de la unidad 4 del programa con la descripción y caracterización de las investigaciones correlacionales y explicativas. Como ustedes recordarán, la clase pasada se presentaron 4 tipos de investigación psicológica clasificados según sus objetivos. Estos tipos de investigación son los siguientes: investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas. El criterio que fundamenta esta clasificación es el del nivel de profundidad de cada una de estas investigaciones. De este modo, iremos desde un nivel mínimo de profundidad en las investigaciones exploratorias a un máximo de profundidad en las investigaciones explicativas. Esto implica, de algún modo, que, por ejemplo, cuando llevamos a cabo una investigación correlacional, esto supone que también cumplimos o desarrollamos tareas de descripción o medición, y que cuando llevamos adelante una investigación explicativa, también está implícito que hemos encontrado correlaciones significativas entre ciertas variables. Vamos a comenzar ahora con la caracterización de las investigaciones correlacionales. Para entender la naturaleza de las investigaciones correlacionales en psicología, lo primero y fundamental es comprender el concepto de covariación entre variables. Este concepto se puede comprender, creo, de una manera bastante sencilla mediante algunos ejemplos. Veamos un ejemplo particular. Estamos interesados en determinar si existe alguna asociación o covariación entre la autoestima de las personas y sus niveles de ansiedad. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser medir estas variables en un conjunto de personas, con lo cual, dicho sea de paso, estamos ejemplificando algo que dijimos en la diapositiva anterior. Esto es que la correlación supone la descripción. Entonces decía, medimos estas dos variables en una muestra, en un conjunto de personas, y como resultado podemos encontrar lo siguiente. En primer lugar, podemos encontrar que en las personas que tienen mayor autoestima, dicho en otros términos, en las cuales el valor de la variable autoestima es mayor, encontramos en esas personas que los valores de la variable ansiedad son menores. Y, por el contrario, podemos encontrar que en las personas cuyos valores de autoestima son menores, son mayores sus valores de ansiedad. Dicho sintéticamente, podemos encontrar que a mayor autoestima, menor ansiedad, y a menor autoestima, mayor ansiedad. También podríamos encontrar que a mayor autoestima le corresponde mayor ansiedad, es decir, mayores valores de una variable, mayores valores de la otra, y también encontraríamos que a menores valores de una le corresponden menores valores de la otra. Dicho sintéticamente, a mayor autoestima, mayor ansiedad, y a menor autoestima, menor ansiedad. Una última posibilidad sería que encontramos que en ocasiones a una mayor autoestima corresponde menor ansiedad, pero en otras corresponde mayor ansiedad, y asimismo que en ocasiones a mayor ansiedad corresponde menor autoestima y en otras corresponde mayor autoestima. Estas son todas las posibilidades que hay. Estos 3 casos son distintos y es fundamental que ustedes puedan diferenciarlos. Mientras que en los 2 primeros casos vamos a decir que existe una asociación o una covariación entre variables, en el último diremos que no hallamos la existencia de una covariación o asociación entre estas variables. Una observación adicional importante es la siguiente. Por razones de simplicidad, estamos hablando de el logro
mejor dicho, estamos hablando de la posibilidad de encontrar correlaciones entre dos variables, pero es perfectamente posible buscar la existencia de correlaciones entre 3, 4 o más variables. ¿Cómo vamos a caracterizar conceptualmente las tres posibilidades que describimos? Bien, lo vamos a hacer mediante las siguientes categorías y expresiones. Vamos a decir que en caso de que a mayores valores de una variable digamos variable A, le corresponden menores valores de una variable B y a mayores valores de la variable B le correspondan menores valores de la variable A, la denominaremos correlación negativa. En el segundo caso, en el cual a mayores valores de A le corresponden mayores valores de B y a menores valores de A le corresponden menores valores de B, la llamaremos una correlación positiva. Y en el tercer caso, en el cual observamos que no es posible determinar la existencia de una covariación, de un patrón sistemático de asociación entre variables, diremos simplemente que hay ausencia de correlación. La investigación correlacional, entonces, o investigación con objetivos correlacionales, lo que busca es establecer o determinar la existencia de una covariación sistemática entre variables. Como dijimos, esta correlación puede ser positiva en caso de que a mayores valores de una variable le correspondan mayores valores de la otra, y a menores de una variable, menores de la otra. En este caso, la relación entre las dos variables será una asociación directa, y será una correlación negativa en caso de que, como dije, a mayores valores de la variable A le correspondan menores valores de la variable B y a mayores de la variable B menores de la variable A. En este caso tendremos una asociación inversa entre las dos variables. El hallazgo de correlaciones es un objetivo importante de la investigación empírica en psicología. Como vamos a ver más adelante, el hallazgo de estas correlaciones nos orienta en el establecimiento de posibles relaciones explicativas entre distintos fenómenos. Una forma usual y muy fácil de entender para representar la existencia de correlaciones entre variables es el denominado coeficiente R, coeficiente de correlación de Pearson, que se puede caracterizar a través de dos aspectos. Uno de ellos es el signo de la correlación y otro es su magnitud. Me voy a referir ahora al signo. El signo de un coeficiente de correlación, representado por el signo más o por el signo menos, indica la dirección de la relación entre las dos variables. Si el valor numérico de la correlación está precedido por el signo más, entonces la correlación es positiva. Si, por el contrario, el signo menos precede al valor numérico de la correlación, entonces tendremos una correlación negativa. La magnitud de la correlación, su valor numérico, puede variar desde 0 hasta 1. Es muy importante que ustedes entiendan que en la medida que el valor numérico se aproxima a 1, la correlación es más fuerte, es decir, la fuerza expresada en este número o a través de este número es mayor. Por lo tanto, una correlación de menos 0,78 va a ser una correlación más fuerte que más 0,40. ¿Por qué? Porque 0,78 se aproxima más a 1 que 0,40. Por eso es muy importante que ustedes no confundan la dirección de la relación entre las variables, es decir, si la correlación es positiva o negativa, con la fuerza de la correlación, la fuerza de la asociación entre las variables. Un valor de 0 va a expresar la inexistencia absoluta de asociación entre las variables,
mientras que un valor de 1 representaría una asociación o correlación perfecta entre variables. Una forma habitual de representar correlaciones es por medio de un diagrama denominado diagrama de dispersión. Como ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, y por supuesto también en la de la derecha, se trata de coordenadas cartesianas en las cuales representamos en el eje horizontal, el eje de las X, por ejemplo, los valores de la variable autoestima, y representamos en el eje vertical, el eje de las Y, los valores de la variable timidez. Cada punto representa una combinación de esos dos valores para un sujeto determinado que ha sido objeto de medida. Como ustedes pueden ver, hay un conjunto de puntos, como dije, cada punto representa un sujeto, que se van agrupando alrededor de una línea, esta flecha que divide en dos a las coordenadas, y en la medida en que estos puntos están más cercanos a esta flecha, entonces tenemos una correlación más fuerte. Es importante aclarar que la flecha no pertenece, no es parte de un diagrama de dispersión, sino que la he incluido para facilitar la comprensión del diagrama. Es fácil imaginarse el diagrama sin la flecha, esto es, si eliminamos la flecha, podemos ver que los puntos están agrupados bastante fuertemente en las cercanías de la flecha. Por lo tanto, tenemos aquí una correlación positiva fuerte. ¿Por qué? Porque a mayores valores de una variable le corresponden mayores valores de la otra y a menores valores de una variable le corresponden menores valores de la otra. Si esta correlación existiera, el diagrama querría decir que a mayores valores de autoestima le corresponden mayores valores de timidez y a menores valores de autoestima le corresponden menores valores de timidez. El diagrama de la derecha representa una correlación negativa fuerte. Al contrario que en el caso anterior, a mayores valores de autoestima le corresponden menores valores de timidez y a mayores valores de timidez le corresponden menores valores de autoestima. Como ustedes pueden ver, los puntos en este caso están agrupados alrededor de una flecha que tiene una dirección opuesta a la del diagrama de la izquierda. En la medida que estos puntos este conjunto de puntos se encuentre más cercano a la flecha, entonces tendremos una correlación más fuerte. En la medida que estén más dispersos, más alejados, tendremos una correlación más débil. Lo que tenemos en este caso son también dos correlaciones, positiva y negativa, pero basándonos en lo que dije en la diapositiva anterior, podemos observar que a la izquierda, si bien hay una correlación positiva, esta correlación positiva es marcadamente más débil que la correlación representada en el diagrama de la izquierda, de la diapositiva anterior, y en este caso, en el diagrama de la derecha, tenemos una correlación negativa, pero esta correlación negativa es marcadamente más débil que la correlación presentada en el diagrama de la derecha de la diapositiva anterior. Esto es fácil de observar cuando nos damos cuenta que la dispersión de los puntos alrededor de las dos flechas imaginarias, que como dije no forman parte del diagrama, esta dispersión, decía, es mucho mayor que en los dos casos anteriores. Veamos ahora dos ejemplos finales de diagramas de dispersión. Como ustedes pueden ver, en el diagrama de la izquierda, los puntos están perfectamente alineados con la flecha que divide el diagrama en dos partes, lo que en términos geométricos sería la bisectriz del ángulo recto constituido por las coordenadas cartesianas. En este caso, tenemos una correlación positiva perfecta. Si tuviéramos que representar su valor numérico en términos del coeficiente de correlación de Pearson, este valor sería de 1, más 1 exactamente, ya que se trata de una correlación positiva. Es importante aclarar que
no vamos a encontrar en la investigación fáctica en psicología correlaciones con este valor. Normalmente las correlaciones que encontramos son correlaciones que tienen valores considerablemente más bajos, aunque por supuesto significativos. El diagrama de la derecha representa un caso de no correlación. Como ustedes pueden ver, los puntos que representan cada combinación de par de valores están completamente dispersos en el espacio constituido por las coordenadas, es decir, no hay ningún patrón de covariación entre las variables. En caso que se dieran ciertas condiciones técnicas, que no voy a enumerar aquí, pero si se pudieran cumplir estas consideraciones técnicas en la determinación de la correlación, tendríamos una ausencia total de correlación, es decir, el valor de la correlación, si lo midiéramos en términos del coeficiente de correlación de Pearson, si lo expresáramos, mejor dicho, en términos del coeficiente de correlación de Pearson, sería de 0. La existencia y características de una correlación puede expresarse tanto de manera cuantitativa, como hemos visto, mediante el coeficiente de correlación de Pearson, entre otros tipos de indicadores estadísticos, como de forma cualitativa. Veamos algunas posibilidades. Ustedes verán que en la columna de la izquierda aparecen valores del coeficiente de correlación y a la derecha la interpretación de estos valores. Observen que a un coeficiente de correlación igual o menor a 0,20, afirmaremos que no hay relación o la relación no es significativa. Entonces, si el valor del coeficiente es igual o menor a 0,20, diremos simplemente que no hay correlación. Si el valor de la correlación se encuentra entre 0,21 y 0,40, diremos que hay una correlación baja, una relación pequeña, mientras que si está entre 0,41 y 0,70, diremos que existe una correlación moderada y una relación sustancial entre variables. En el caso de que la correlación sea de 0,71 a 0,90, se encuentre entre 0,71 y 0,90, diremos que hemos hallado una correlación alta, una relación marcada entre las variables, y si el valor de la correlación es superior a 0,9, la correlación es muy alta y la relación es muy marcada. Por supuesto, todo lo dicho vale tanto para correlaciones positivas como para correlaciones negativas. Es muy importante que ustedes recuerden que una cosa es el signo de la correlación, es decir, si la correlación es positiva o negativa, y otra cosa es la magnitud de la correlación. Una función práctica sumamente importante de las correlaciones es que nos permiten formular predicciones acerca de la ocurrencia de sucesos futuros. Esto es, si sabemos que hay una correlación, que existe una correlación suficientemente fuerte entre variables y hay una relación de precedencia temporal en los cambios en el comportamiento de una de las variables con respecto al comportamiento de la otra variable, o bien una variable sucede a otra en el tiempo, entonces podemos formular predicciones acerca de cómo se va a comportar una de ellas. Para que esto se entienda mejor, puedo dar un ejemplo bastante simple. Supongamos que en una facultad cualquiera hemos observado que existe una asociación en el rendimiento de los estudiantes en el examen de ingreso, es decir, una variable A, con respecto al rendimiento de los estudiantes durante la carrera, variable B. Si observamos que sistemáticamente los estudiantes que tienen mejor rendimiento en el examen de ingreso van a tener mejor rendimiento durante la carrera y los estudiantes que tienen inferior rendimiento en el ingreso van a tener inferior rendimiento en la carrera, vamos a poder predecir con un cierto grado de confianza cuál va a ser el rendimiento de los distintos estudiantes durante su carrera universitaria. Obviamente, la posibilidad de establecer esta clase de predicciones nos permite intervenir para
corregir en los casos en los que nos parezca que esto es necesario o para dejar que los acontecimientos sigan su curso en el caso que esto nos parezca conveniente. Es importante tener en cuenta que este tipo de predicciones no implica que conozcamos el tipo de relación que se establece entre las variables. En particular, no implica la existencia de una relación causal, es decir, por más que observemos la existencia de una asociación, correlación fuerte entre variables y el comportamiento de una o los cambios en el comportamiento de una precedan a los cambios en el comportamiento de la otra, no podemos decir por esto que una variable causa la otra o en los cambios en el comportamiento de una variable cambian el comportamiento de la otra. Esto debe quedar bastante claro a través del ejemplo que presenté. No tendría sentido afirmar que el mejor rendimiento en el ingreso, en el examen de ingreso, causa el mejor rendimiento durante la carrera. Podríamos suponer, de modo bastante más razonable, que existen una serie de habilidades, hábitos de estudio, conocimientos previos, etcétera, que son los que determinan un mejor rendimiento en el ingreso y un mejor rendimiento durante la carrera. Es decir, habría una tercera variable que explicaría el comportamiento de las otras dos. La investigación correlacional presenta una serie de problemas técnicos relativamente complejos en lo que respecta a la interpretación de las correlaciones encontradas. Voy a dar solo un ejemplo de estas cuestiones relacionadas con la interpretación de resultados. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en las coordenadas cartesianas de la izquierda, mejor dicho, en el diagrama de dispersión de la izquierda, hay dos puntos que se encuentran rodeados por un círculo que se alejan en cuanto a que sus valores son bastante más altos que el resto de las combinaciones representadas por puntos. Es decir, son dos valores que divergen en el sentido de su magnitud respecto de los restantes. En el diagrama de la derecha, lo que observamos es que hay dos valores que divergen marcadamente de los restantes, pero en un sentido diferente al del diagrama de la izquierda. En el diagrama de la izquierda, los dos puntos mantienen, podríamos decir, el signo de la correlación. ¿Por qué? Porque lo que observamos en el diagrama de la izquierda es una correlación positiva, bastante visible, mientras que en el diagrama de la derecha los dos puntos están en oposición directa al sentido de la correlación, al signo de la correlación. Observen que si bien en la derecha la inmensa mayoría de los puntos están en dirección de una correlación positiva bastante marcada, los dos puntos rodeados con un círculo están en la dirección opuesta. Esto es lo que se llama a veces outliers offline, es decir, outliers son combinaciones de valores que contradicen la tendencia general encontrada. Este tipo de casos da lugar, como dije, a dificultades respecto de cómo interpretar la correlación y qué hacer en particular con estos valores divergentes. Otra cuestión relativa a la interpretación de correlaciones, especialmente importante, en la que voy a poner mucho énfasis y que quisiera que ustedes tengan especialmente presente, es el vínculo entre correlación y causalidad. Lo primero que hay que decir es que una correlación no puede ser empleada nunca para concluir que una de las variables causa, influencia o determina el comportamiento de la otra variable, sin importar cuán fuerte sea la correlación. Esto es, aun cuando encontráramos una correlación perfecta, una correlación expresada en términos del coeficiente de Pearson fuera de 1, no podríamos afirmar que existe una relación causal entre las variables. Voy a dar un ejemplo que entiendo es suficientemente claro y simple para reforzar esta idea. Supongamos la existencia de una enfermedad que tiene entre sus síntomas fiebre y erupción, un determinado tipo de erupción en la piel.
y que observamos que invariablemente cuando aparece esta erupción en la piel, este tipo de erupción en la piel, aparece también fiebre. ¿Podríamos decir que la fiebre es la causa de la erupción o la erupción es la causa de la fiebre? No podríamos afirmarlo porque es perfectamente posible que exista un tercer factor, una tercera variable, que cause simultáneamente la fiebre y la erupción en la piel. Este es un ejemplo familiar para todos nosotros y de hecho esto ocurre muy a menudo, aunque frecuentemente las correlaciones o asociaciones encontradas no sean perfectas. Pero, supongamos, en este ejemplo hipotético, la correlación es perfecta, es decir, invariablemente, cuando aparece un síntoma, aparece el otro. Aún así, no estamos en condiciones de descartar la hipótesis según la cual existe un tercer factor o tercera variable que es la causa tanto de la fiebre como de la erupción en la piel. Entonces, para concluir que los cambios en una variable causan los cambios en la otra, deben satisfacerse varios criterios que voy a describir a continuación. El primer criterio para hablar de una posible existencia de relaciones causales entre variables es el de covariación, llamado a veces también asociación. Para que exista relación causal, tiene que existir una asociación entre variables. Habitualmente, aunque esta es una cuestión compleja en la que no me voy a adentrar, para hablar de causalidad debería existir una asociación perfecta entre variables. En segundo lugar, la relación causal requiere de lo que se denomina direccionalidad o a veces denominada también prioridad temporal. La presunta causa, la variable que presuntamente influencia o determina el comportamiento de la otra, debe preceder a la otra en el tiempo. Es decir, si afirmamos la existencia de una relación causal entre A y B, debemos ser capaces de determinar que A precede en el tiempo a B, o, dicho en otros términos, los cambios en el comportamiento de A preceden a los cambios en el comportamiento de B. Se entiende habitualmente que la relación causal es una relación temporalmente asimétrica. No puede haber simultaneidad entre causas y efectos y no puede haber, menos aún, una precedencia del efecto respecto de la causa. La causa siempre debe preceder al efecto. El tercer criterio es la eliminación de variables extrañas, denominada a veces también relación no espuria. Todos los factores extraños que puedan influenciar la relación entre las dos variables en las que observamos que hay una asociación deben ser controlados o eliminados. Empleando el ejemplo que di antes, si yo quisiera establecer que hay una relación causal entre la fiebre y la erupción en la piel, yo tendría que ser capaz de determinar que no hay otros factores, por ejemplo, algún agente infeccioso, algún microorganismo causante de una infección, que origina simultáneamente los dos tipos de síntomas, que origina o causa los dos tipos de síntomas. Por eso este criterio, eliminación de variables extrañas, es fundamental y vamos a ver más adelante la forma de satisfacer este criterio. La mejor forma de satisfacer este criterio es mediante ciertos tipos de diseños de investigación específicos de la psicología. A veces se agrega un criterio adicional que es el de razón fundamental. Para hablar de causalidad debe existir una comprensión teórica de la asociación o correlación entre variables. Es decir, debe haber una teoría que explique cómo es posible, cómo se da esta asociación, en vez de meramente enunciarla mediante la satisfacción de los criterios anteriores. Sin embargo, este criterio no tiene una aceptación tan generalizada como sí la tienen los criterios anteriores. Si bien, como dijimos, la existencia de una correlación entre variables, por más fuerte que sea, incluso en el caso de que la correlación fuese perfecta, no nos permite concluir la existencia de una relación causal entre variables,
Existen ciertas estrategias de investigación correlacional que nos permiten orientarnos en la búsqueda de posibles relaciones causales. Una de ellas es justamente la denominada correlación parcial y que tiende a la búsqueda de posibles explicaciones de la correlación observada entre variables. Cuando decimos posibles, queremos decir meras hipótesis de investigación. La correlación parcial no es un procedimiento que nos dé garantías, ni siquiera mínimas, acerca de la posible existencia de relaciones causales entre variables. Sí, como dije, nos orienta en la búsqueda de posibles relaciones causales. Para entender la correlación parcial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si observamos que dos variables, x e y, están correlacionadas, es decir, existe una correlación significativa entre ellas, hay como mínimo tres explicaciones posibles de esta correlación. Que x cause y, que y cause x, o que tanto y como x estén causadas por una tercera variable z. Esta última posibilidad podría ser ilustrada por el ejemplo que describí en una diapositiva anterior. La existencia de fiebre y un determinado tipo de erupción en la piel que se correlacionan de modo perfecto, es decir, siempre que aparece una, aparece la otra, podría ser explicada por la presencia de una enfermedad causada por algún agente patógeno subyacente. Vamos a tratar de explicar en qué consiste el procedimiento de la correlación parcial, introduciendo, en primer lugar, un ejemplo más propio de nuestra disciplina. Este ejemplo consiste en lo siguiente. Pensemos que la investigación correlacional ha mostrado que en estudiantes universitarios existe una correlación negativa entre rendimiento académico y consumo de alcohol. Esto es, a mayor consumo de alcohol, menor rendimiento académico, y a mayor rendimiento académico, menor consumo de alcohol. ¿Cuáles son las posibles explicaciones de esta correlación? Bien, hay dos explicaciones que son bastante evidentes, explicaciones hipotéticas, por supuesto, que son bastante evidentes, que son las siguientes. El mayor consumo de alcohol incide o determina en un menor rendimiento académico, mientras que el menor rendimiento académico determina un mayor consumo de alcohol. Por supuesto, podríamos pensar en una tercera alternativa, que sería la existencia de una variable z, en este caso, por ejemplo, la depresión, que causaría simultáneamente un mayor consumo de alcohol y un menor rendimiento académico. ¿Qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que haríamos aplicando el procedimiento de la correlación parcial? Lo que haríamos sería tratar de remover estadísticamente, de anular mediante procedimientos estadísticos la posible influencia de z sobre x e y. Ahora bien, si descubrimos que al eliminar la posible influencia de z, desaparece la asociación entre x e y, entonces es posible pensar en una eventual influencia causal de z sobre x e y. Por el contrario, si descubrimos que eliminando la posible influencia de z se mantiene la asociación entre x e y, entonces es posible desestimar una eventual influencia causal de z sobre x e y. En el ejemplo, si anulamos la posible influencia causal de la depresión sobre el consumo de alcohol y el rendimiento académico y la correlación desaparece o baja sustancialmente, entonces es posible pensar que hay una influencia causal de la depresión sobre el rendimiento académico y el consumo de alcohol. En el otro caso, si eliminamos la influencia de la depresión, pero la correlación entre rendimiento académico y consumo de alcohol se mantiene, entonces podríamos pensar que no hay una incidencia causal de la depresión sobre el consumo de alcohol y rendimiento académico.
Sin embargo, debemos ser muy prudentes a la hora de dar un sentido, un significado a estos hallazgos. En el primer caso, supongamos que al anular la influencia de la tercera variable z, la depresión, entonces desaparece la asociación entre X e Y. En este caso, ¿deberíamos decir que entonces Z, la depresión, es la causa de la asociación entre X e Y, rendimiento académico y consumo de alcohol? No, no podríamos afirmar esto porque podría ocurrir que Z, esta tercera variable, esté asociada a otra variable, una variable A, B, C o la que se prefiera, como se la prefiera mencionar, esté asociada de modo tal que la conjunción de Z con A, B, C u otras variables sea la que causa, ¿sí?, la presencia simultánea de X e Y y no solo Z, es decir, que Z sea parte de un conjunto de causa, un compuesto causal, y no sea por sí misma la causa. En el otro caso, si descubrimos que, eliminando la influencia de Z, se mantiene la asociación entre X e Y, concluimos que Z no tiene una influencia causal, pero ¿podríamos decir entonces que X causa Y o que Y causa Z? No, porque podría haber otras variables, A, B, C, W o la que ustedes quieran, que no hemos considerado y que sea la que determina la correlación entre X e Y. Este procedimiento, entonces, el procedimiento de la correlación parcial, no asegura ninguna de las conclusiones posibles, sino que lo que hace solo nos orienta hacia posibles relaciones causales que deben seguir siendo investigadas. Es decir, es un procedimiento que, a diferencia de otros, no nos da un cierto grado de confianza acerca de posibles relaciones causales, pero sí nos puede servir para orientarnos acerca de cuáles son los factores que pueden estar mediando en la existencia de ciertas correlaciones. Veamos ahora un ejemplo de investigación correlacional bastante simple e ilustrativo de algunas cuestiones que hemos estado ilustrando. El título de este artículo es Variables sociodemográficas, ejercicio físico, ansiedad y depresión en mujeres, un estudio correlacional. Esta es una parte del resumen de este artículo que reseña e informa esta investigación. El propósito del presente trabajo es estudiar las relaciones que se establecen entre variables sociodemográficas y práctica de ejercicio físico con niveles de ansiedad y depresión en mujeres. La muestra está compuesta por 200 mujeres del municipio de Cartagena, Murcia, con edades comprendidas entre 18 y 65 años. Los resultados indican que las mujeres de edades entre 45 y 54 años manifiestan niveles superiores de ansiedad y de depresión que el resto. Las mujeres viudas muestran niveles superiores de ansiedad que las solteras y niveles superiores de depresión que las casadas y las solteras. Las que tienen 2 hijos tienen niveles superiores tanto de ansiedad como de depresión con las que no tienen ninguno. Respecto a la práctica de ejercicio físico, los resultados indican que el grupo de mujeres que acuden al gimnasio o que realizan algún tipo de programa de actividad física con regularidad manifiesta menores niveles de ansiedad y de depresión que las que no acuden o no lo hacen. Como ustedes pueden observar, aquí hay una serie de variables de distinta clase que se correlacionan. Por ejemplo, se dividen las mujeres que forman parte de la muestra en grupos etarios. ¿Sí? Aquí hay un grupo entre 45 y 54 años, del cual se dice que manifiesta mayores niveles de ansiedad y depresión que el resto. Estado civil, mujeres viudas, solteras, casadas, se asocia con niveles de depresión y ansiedad. Número de hijos, práctica de ejercicio físico, es decir, hay una serie de variables asociadas que se han querido investigar, cuya asociación se ha querido investigar en este estudio. Algo que quiero destacar es que es posible asociar, como hemos visto, ¿sí?, a través de algún ejemplo previo, variables cuantitativas y variables cualitativas. En este caso,
tenemos variables como estado civil, que es una variable cualitativa, cuyos valores son solteras, casadas, viudas, ¿sí?, con niveles de ansiedad y depresión, que son variables cuantitativas, es decir, podemos expresar de modo significativo sus valores mediante números. Lo que quiero resaltar con esto, y sintetizando, es que podemos encontrar asociaciones entre variables tanto cualitativas como cuantitativas, es decir, la existencia de asociaciones entre variables, o mejor dicho, la búsqueda de asociaciones entre variables, no se limita a las variables cuantitativas, sino que incluye también variables cualitativas. Vamos a hablar ahora brevemente del último tipo de investigación psicológica clasificada por sus objetivos, que es la investigación con objetivos explicativos o simplemente investigación explicativa. La investigación explicativa es el tipo de investigación de mayor nivel de profundidad y complejidad dentro de la investigación psicológica. Como dijimos al inicio de esta presentación, cada uno de en la medida que vamos avanzando en los distintos tipos de investigación por objetivo, cada uno de estos tipos va implicando al tipo anterior. De este modo, la búsqueda de explicaciones psicológicas va a involucrar tanto la medición de los fenómenos, que es, como dijimos, la forma que tenemos de describirlos, como la correlación o como la investigación con objetivos correlacionales. Dicho en términos simples, la explicación va tanto a implicar la medición como la correlación. La noción de explicación científica está frecuentemente asociada a la noción de causalidad. Es decir, muchas veces se entiende que buscar explicaciones es determinar las causas de los fenómenos. Sin embargo, la explicación psicológica es más amplia, no se restringe a la búsqueda de causas. Y esto por varias razones. Por un lado, porque si bien existen explicaciones causales de algunos fenómenos, también hay explicaciones satisfactorias en psicología que no están basadas en la noción de causa. Por otro lado, la noción de causa es una noción que a muchos epistemólogos y a muchos filósofos les ha resultado especialmente problemática, por lo cual es posible hablar de explicaciones como relaciones de dependencia funcional entre los fenómenos o de determinación entre los fenómenos sin hacer referencia a la noción de causa, a la noción de causalidad, que es una noción, como dije, problemática y controvertida. Entonces, podemos, como dije, hablar de relaciones de dependencia funcional o determinación entre variables sin mencionar la causalidad, esto es, podemos decir, tenemos pruebas o elementos de juicio que muestran que el comportamiento de la variable X determina el comportamiento de la variable Z, pero sin adherir por esto a una teoría específica acerca de la relación causal entre variables. Tal vez ustedes recuerden que cuando hablamos de las funciones de la teoría e hicimos referencia específicamente a la explicación como una función a la que sirven las teorías científicas, dijimos que la ciencia está especialmente interesada en explicar regularidades y no hechos aislados. Por supuesto, puede haber casos específicos en los cuales estemos interesados en explicar la ocurrencia de un hecho particular, especialmente si este es un hecho que no es previsto por las teorías que consideramos vigentes y válidas en un momento determinado, lo que en términos kuhnianos podríamos llegar a considerar como una anomalía. Pero, por lo general, estamos interesados en explicar, como dije, regularidades y no hechos singulares. Así, por ejemplo, no vamos a estar tanto interesados en explicar por qué un sujeto determinado adquiere una capacidad específica en un momento dado del desarrollo, sino porque la mayoría de los sujetos en un momento determinado del desarrollo adquieren esa capacidad, es decir, explicar
las regularidades, los patrones y no sucesos singulares, sucesos aislados. Como psicólogos estamos interesados en explicar una gama amplísima de hechos que se insertan en los distintos campos que componen nuestra disciplina, como la psicología de la percepción, de la memoria, del aprendizaje, la inteligencia, la motivación, la personalidad, la psicología social, etc. Es razonable pensar, aunque no nos vamos a detener en este punto ahora, que procesos y hechos de una regularidades, de una naturaleza tan diversa como la que estudiamos en nuestra disciplina, es muy probable que requieran diversos tipos de explicación y no uno solo. La explicación, al igual que la correlación, permite la formulación de predicciones, es decir, de enunciados que anticipan que, dadas ciertas condiciones, van a ocurrir determinados hechos o determinados procesos. Como ustedes recordarán, dijimos que las correlaciones, en los casos en que los cambios en los valores de una variable preceden a los cambios en los valores de la otra variable, nos permiten la formulación de predicciones acerca de hechos futuros o cursos de hechos. Ahora bien, una diferencia entre las predicciones formuladas sobre la base de correlaciones de las formuladas sobre la base de las explicaciones es que estas últimas nos permiten una comprensión de los procesos por los cuales se producen estos hechos cuya ocurrencia somos capaces de predecir. En el caso de las predicciones formuladas sobre la base de correlaciones, simplemente sabemos que es probable que ciertos hechos ocurran o ciertos acontecimientos ocurran, pero no sabemos por qué. En el caso de las predicciones formuladas sobre la base de explicaciones, sí tenemos o vamos a tener una comprensión teórica de por qué ciertos hechos tienen lugar o van a tener lugar. A modo de ilustración de la naturaleza de la investigación explicativa en psicología, presento un fragmento de un artículo cuyos datos aparecen al final de la diapositiva. Leo este fragmento y luego hago algunas consideraciones. Las explicaciones psicológicas de la delincuencia que han recibido apoyo empírico de parte de la investigación se concretan especialmente en 5 grandes proposiciones que actualmente se consideran complementarias. Aclaro que los 3 puntos entre paréntesis que siguen al fragmento que acabo de leer significan que, si bien se trata de una cita textual, se ha omitido una parte del texto. 1. La delincuencia se aprende. La teoría del aprendizaje social es considerada en la actualidad la explicación más completa de la conducta delictiva. El modelo más conocido en psicología es el de Bandura, 1987, que realza el papel de la imitación y de las expectativas de la conducta y diferencia entre los momentos de adquisición de un comportamiento y su posterior ejecución y mantenimiento. Sin embargo, el modelo dominante en la explicación de la delincuencia es la versión del aprendizaje social formulada por Akers, 2006, Akers y Sellers, 2004, que considera que en el aprendizaje del comportamiento delictivo intervienen 4 mecanismos interrelacionados. 1. La asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivos. 2. La adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito. 3. El reforzamiento diferencial de sus comportamientos delictivos. Y 4. La imitación de modelos prodelictivos. Observemos que aquí a lo que se hace referencia, a lo que se describe, es una teoría explicativa basada en principios de aprendizaje de comportamientos en la cual se identifican 4 mecanismos, es decir, que la explicación completa, según esta teoría, va a incluir estos 4 mecanismos que van a explicar las adquisiciones de comportamiento delictivo. Observen que acá no se trata simplemente de asociación entre variables, como se trata de el caso de la investigación correlacional, es decir, tales o cuales variables se encuentran asociadas o correlacionadas con la delincuencia.
Aquí lo que se pretende, o por lo menos lo que esta teoría pretende, es dar una explicación, es decir, cuáles son los factores que determinan la conducta delictiva. Por eso, como hemos enfatizado más de una vez, existe una diferencia de clase y no de grado entre investigación con objetivos correlacionales e investigación con objetivos explicativos en psicología.